Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor, como a su Dios, será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes, y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a profundizar en la importancia de la fe, la proclamación del Evangelio y la respuesta a la llamada de Jesús para seguirlo. En la primera lectura se nos ofrece una guía clara sobre cómo abrazar la salvación que Dios nos ha provisto en su infinito amor a través de Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos presenta un camino claro hacia la salvación. Una senda que comienza en el corazón y se manifiesta en la confesión con la boca. Estas palabras resumen el corazón del Evangelio, la respuesta de fe a la obra redentora de Cristo. La fe no es simplemente una afirmación externa, sino una convicción interna que transforma el corazón. Pablo nos invita a creer en nuestros corazones que Jesús es el Señor. Esta creencia profunda va más allá de un asentimiento intelectual. Es una entrega total a la autoridad divina de Cristo. Es reconocer que Jesús no solo es un maestro sabio, sino el Señor de nuestra vida. La confesión con la boca es la manifestación externa de la fe interna. No es solo un acto ritual, sino una declaración pública de la lealtad del corazón. Este acto de confesión no solo une al creyente con Cristo, sino que también lo identifica ante el mundo como un seguidor de Jesús. Es el testimonio audaz de que Cristo es el Señor y el Salvador personal. El apóstol continúa resaltando la importancia de la predicación del Evangelio en este proceso salvífico. Nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Cristo. La predicación no es solo un medio,
para transmitir información, sino un canal divino para infundir fe en los corazones humanos. Dios ha designado la predicación como un vehículo por el cual su palabra poderosa impacta nuestras vidas. En este contexto, Pablo subraya la importancia crucial de los mensajeros del Evangelio. Aquellos enviados a proclamar las buenas nuevas desempeñan un papel vital en la misión redentora de Dios. La fe no es solo escuchar palabras, es responder con el corazón y la vida. La predicación efectiva despierta una respuesta de fe y obediencia. Los oyentes no solo deben oír con los oídos físicos, sino también con los oídos espirituales, recibiendo la palabra con humildad y disposición para obedecer. El apóstol Pablo enfatiza que la predicación del Evangelio no está destinada a un grupo selecto, sino que debe alcanzar a todas las naciones. Esta universalidad refleja la magnitud de la obra redentora de Cristo, que trasciende barreras culturales y étnicas. En un pasaje poético, Pablo destaca la belleza de los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Esta metáfora visual resalta la hermosura del acto de compartir el Evangelio. Los pies hermosos son aquellos que llevan la paz, proclamando el mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad a través de Cristo. A pesar de la universalidad de la oferta de salvación, el apóstol reconoce que no todos responderán positivamente. Algunos rechazarán el mensaje, endureciendo sus corazones contra la verdad divina. Esta realidad nos llama a orar fervientemente por aquellos cuyos corazones están cerrados, confiando en que la gracia divina puede romper incluso las barreras más impenetrables. La lectura concluye enfatizando la perseverancia en la predicación del Evangelio. A pesar de los desafíos y las adversidades, el llamado a proclamar la palabra persiste. La persistencia en la predicación es una manifestación de la fidelidad a la gran comisión dada por Jesús. Que nuestra Iglesia sea conocida no solo por lo que cree, sino también por su dedicación constante a proclamar el Evangelio transformador de Cristo. Queridos hermanos, al reflexionar sobre esta lectura, se nos recuerda la profundidad y la amplitud de la obra redentora de Jesucristo. Somos desafiados a examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿hemos confesado a Jesús como Señor y hemos creído en nuestro corazón en su resurrección? ¿Estamos comprometidos con la proclamación del Evangelio, llevando las buenas nuevas a todos los rincones de la tierra? Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en esta jornada de fe. Que nuestras vidas reflejen la verdad transformadora del Evangelio y que, como aquellos que llevan las buenas nuevas, nuestros pies sean considerados hermosos por la gracia y la paz que proclamamos. El Evangelio de hoy revela un momento crucial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando eligió a sus primeros discípulos. Jesús camina a lo largo de la costa y lo que sucede a continuación cambia el curso de la historia. En medio de pescadores, ocupados con sus redes, Jesús ve a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Síganme, les dice Jesús, y en ese llamado hay una invitación a dejarlo todo. Pedro y Andrés estaban ocupados en su oficio de pescadores, pero Jesús los llama a un propósito mayor. Este llamado no solo involucra abandonar una profesión, sino también abandonar las viejas formas de vivir y pensar. La respuesta de Pedro y Andrés es inmediata. Dejan sus redes y siguen a Jesús. Esta pronta respuesta revela una disposición a confiar y seguir a alguien que ha irrumpido en sus vidas con una autoridad y una llamada irresistible. La narrativa continúa con Jesús llamando a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo. Igual que Pedro y Andrés, también responden inmediatamente al llamado de Jesús. Este patrón de llamado y respuesta establece un modelo para la forma en que Cristo sigue llamando a las almas a lo largo de la historia.
La historia de los primeros discípulos nos recuerda que el llamado de Jesús no es exclusivo para unos pocos electos. Al igual que llamó a pescadores humildes, Él nos llama a cada uno de nosotros en medio de nuestras circunstancias y ocupaciones diarias. El llamado a seguir a Jesús implica una ruptura con lo antiguo. Para los pescadores significó dejar sus redes y sus barcas. Para nosotros puede significar dejar hábitos, actitudes o relaciones que nos impiden seguir a Cristo de todo corazón. La respuesta inmediata de los primeros discípulos destaca la urgencia del llamado de Jesús. No debemos postergar nuestra respuesta al llamado divino. La prontitud revela una fe activa y una confianza en la dirección de aquel que nos llama. Los primeros discípulos fueron llamados en medio de su trabajo diario. Esto nos enseña que el llamado de Jesús no se limita a contextos religiosos. Está presente en nuestras ocupaciones diarias, recordándonos que podemos seguir a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Los pescadores de Galilea pasaron de ser pescadores de peces a pescadores de hombres. Este cambio de ocupación no solo implica una transformación externa, sino una reorientación completa de sus vidas hacia el propósito eterno de Dios. Seguir a Jesús no es solo cambiar nuestro camino, sino embarcarnos en una aventura de fe. Los discípulos no sabían completamente a dónde los llevaría este maestro itinerante, pero confiaron en que su liderazgo valía la pena. Los que fueron llamados se convirtieron en líderes fundamentales en la iglesia primitiva. Pedro, en particular, pasó de ser un pescador galileo a ser el apóstol que proclamó el Evangelio en Pentecostés. Esto nos muestra que el llamado de Jesús no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos capacita para impactar a otros. Hoy, el llamado de Jesús resuena en nuestras vidas de maneras diversas. Nos invita a dejar lo antiguo, responder con prontitud y caminar en una fe activa. También nos llama a una profunda transformación, llevándonos de ser simples seguidores a convertirnos en instrumentos de cambio en manos de Dios. Que este pasaje del Evangelio nos inspire a escuchar el llamado de Jesús en medio de nuestras ocupaciones diarias, a responder con prontitud y a permitir que Él nos transforme de maneras que nunca podríamos imaginar. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la maravilla de tu palabra que ilumina nuestros corazones y guía nuestros pasos. Hoy te pedimos la gracia de una fe genuina, una confianza que se manifiesta en la confesión de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Concédenos, oh Señor, el valor y la pasión para proclamar tu Evangelio a aquellos que aún no lo han oído. Haznos mensajeros valientes de tu amor y misericordia, dispuestos a ser pescadores de hombres en un mundo que anhela tu gracia. Al igual que los primeros discípulos que dejaron sus redes para seguirte, danos la fuerza para dejar atrás lo que nos ata y responder con prontitud a tu llamado. Que nuestras vidas reflejen la profundidad de nuestra entrega a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.